todos. Él anda de viaje, ¿verdad? Siempre hay que llevarlo en oración a toda su familia. Los voy a invitar a que busquemos en nuestras Biblias Jueces, el libro de Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6. Versículos del 25 al 26. Jueces, capítulo 6, versículos del 25 al 26. Dice la palabra del Señor, versículo 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Versículo 26. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en el holocausto con la madera de la imagen de acera que harás cortado. Hasta ahí, hermano. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, te damos gracias por permitirnos estar esta mañana en tu santuario. Te agradecemos por cada familia representada. Sabemos que hay muchos hermanos y amigos que quisieran congregarse y por algún motivo no pueden, Señor, y están en sus hogares. Te pedimos que tú les bendigas también a ellos, Señor, que están en sus hogares escuchando tu palabra, que les ayudes en cualquier dificultad de salud que ellos están pasando. Sabemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, y nunca nos has dejado solos, Señor. Te pedimos que los bendigas. Siempre te llevamos en nuestras oraciones a nuestro pastor y toda su familia, que tú lo guardes y lo bendigas en el viaje que él ha realizado. Y así, Señor, que nos ayudes a aprender más de tu palabra y sobre todo que la pongamos en práctica. En el nombre de Jesús, amén. En estos cultos anteriores, ¿de qué nos ha estado enseñando nuestro pastor, hermanos? ¿Cuál era el tema de las predicaciones anteriores? ¿De qué era? Ya se nos olvidó. ¿De qué? Los cultos anteriores, hermanos, ¿de qué es lo que ha estado nuestro pastor enseñándonos? De la santidad, ¿verdad? Muy bien. Hemos estado aprendiendo que la santidad es el fruto de cuando nosotros le entregamos totalmente nuestra vida a Dios, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, todos comenzamos un proceso en nuestra vida, ¿verdad? De ir dejando esas cosas que no le agradan a Él, el pecado y otras cosas más. Entonces, el Señor nos fue limpiando de todas las cosas que no le agradan a Él y por consecuencia nosotros tenemos una vida en santidad. En estos versículos, hermanos, que acabamos de leer, yo creo que la mayoría ya ha leído esta historia, ¿verdad? ¿De qué historia es estos versículos que acabamos de leer de Jueces? Es un personaje bien famoso. A veces a los jóvenes se les predica bastante de este personaje, ¿verdad? ¿De quién es el que habla en esos versículos, hermanos? ¿Quién se recuerda? De Gedeón, ¿verdad? Muy bien. Gedeón, hermanos, creo que todos hemos leído esa historia en el libro de Jueces. Fue un hijo, ¿verdad? Que era parte de una familia, los madianitas, que menciona ahí el libro de Jueces, estaban oprimiendo al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces Dios usó a este
joven, ¿verdad? Porque era un joven en ese momento y era parte de una familia. Entonces, en esta mañana vamos a aprender, hermanos, que la santidad debe comenzar en nuestra familia. Estos domingos anteriores, nuestro pastor nos ha enseñado de que como la vida personal de nosotros se la entregamos al Señor y es un proceso que todos llevamos, ¿verdad? Pero también la santidad abarca nuestra familia, no solo es parte de nosotros, ¿verdad? Porque alguien podría decir, en una familia, si el papá o la mamá son cristianos, ¿verdad? Él también, si de verdad está practicando la santidad, debe preocuparse por sus hijos y la demás familia. Eso vamos a aprender en esta mañana, hermano. Entonces, en los versículos que acabamos de leer en Jueces, regresemos allá a Jueces, hermanos, tengamos la Biblia ahí abierta porque la vamos a ocupar. El versículo 25, aconteció que la misma noche le dijo Jehová. ¿Qué fue lo que le dijo Jehová a Gedeón? Que tomara un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años. ¿Y qué fue lo que le pidió? Y derriba el altar de Baal. ¿Qué era lo que el papá de Gedeón tenía? ¿Qué era lo que el papá de Gedeón tenía? Tenía un altar, ¿verdad? A un dios pagano, ¿verdad? Que no le agradaba a Dios, al Dios verdadero, ¿verdad? Entonces Dios usó a Gedeón para que dentro de esta familia, y abarcó a todo el pueblo en ese momento, ¿verdad? Dios usó a Gedeón para que dentro de esa familia también se dieran cuenta que lo que estaban haciendo no era correcto, ¿verdad? Entonces, como el tema es que la santidad debe comenzar en tu familia, vamos a ver el ejemplo de cómo este personaje puso en práctica el escuchar la voz de Dios y poner en las manos de Dios a toda su familia. Vámonos al libro de Génesis, hermanos. Génesis capítulo 35. Génesis 35. Esta es otra historia bastante conocida, ¿verdad? Génesis 35, versículo 1. Por allá aparece un título, Dios bendice a quién, hermano? A Jacob. Génesis 35, 1. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Esta historia también de Jacob, hermanos, creo que la mayoría ya la hemos leído. Jacob, ¿quién fue? Es un personaje bastante conocido en la Biblia, y de él dependieron, de acuerdo al Génesis, las 12 tribus de Judá. Entonces fue alguien que el Señor usó, ¿verdad? En este versículo 1 dijo Dios a Jacob, levántate. En este caso, creo que todos hemos aprendido quién es la cabeza de la familia, hermanos. Que todos hemos aprendido de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? También el Nuevo Testamento lo menciona. Según lo que Dios ha establecido, ¿quién es la cabeza de la familia? Ajá. ¿A quién le ha encomendado Dios el rol que sea la cabeza de la familia? Al hombre, ¿verdad? Pero eso ya hemos aprendido que no quiere decir que el hombre es el que manda, ¿verdad? Ya hemos aprendido eso, ¿verdad? Sino que son responsabilidades compartidas. Yo creo que eso todos lo hemos aprendido, ¿verdad? Que la familia, el matrimonio es compartido, ¿verdad? Los dos tienen roles y cada uno cumple su función. Pero el responsable, por decirlo así, en primer lugar es el hombre, ¿verdad?
porque a él es el que Dios le ha encomendado su familia. Igual la esposa es su complemento y le ayuda en todo lo que se realiza dentro de una familia. Entonces, en el ejemplo de Jacob, Dios le habló a él, ¿verdad? Que se levantara y que hiciera un altar al Dios. Entonces, si dentro de una familia el hombre está cumpliendo, ¿verdad? Se congrega, le sirve al Señor, él trata de ser obediente, está tratando de practicar la santidad, todo lo que hemos aprendido, pero su familia, si él la ha dejado de lado, ¿qué está pasando en esa situación, en esa familia, hermano? Porque él se preocupa por él mismo, ¿verdad? Porque así pasa en diferentes casos, ¿verdad? Que vemos que el papá o la mamá pasan en la iglesia. ¿Y qué pasa con los hijos? Dicen. Los dejan posiblemente en la casa, ¿verdad? Y ahora con el uso de la tecnología, creo que todos ya nos hemos dado cuenta de que darle un teléfono a un niño prácticamente es que él se pierda totalmente, ¿verdad? Porque tantas cosas que ellos buscan en internet, ¿verdad? Entonces, la primera responsabilidad es para el hombre. Si él verdaderamente está siendo obediente a lo que Dios ha establecido, él va a procurar que toda su familia también practique la santidad. Y no solo se tiene que preocupar por él mismo, igual también la madre, ¿verdad? Porque hay casos que posiblemente el esposo no es cristiano y ella sí, ¿verdad? Si ella verdaderamente se está dedicando a servirle al Señor, a serle obediente, a practicar la santidad, también tiene que procurar que toda su familia practique la santidad, no solo ella, ¿verdad? En el caso de Jacob, él escuchó el llamado de Dios. Yo creo que todos los que estamos aquí, hermanos, en un momento Dios nos llamó, ¿verdad? Si no, no estuviéramos aquí, ¿verdad? Nadie está por casualidad aquí, ni porque él vino, porque simplemente lo invitaron, ¿verdad? No, sino que la persona que está en esta mañana aquí es porque Dios lo llamó, ¿verdad? Entonces, en el caso de Jacob, él verdaderamente escuchó la voz de Dios y sobre todo puso en práctica lo que Dios le estaba pidiendo, ¿verdad? Que hiciera un altar dedicado a él. Por aquí hay algunas frases que se las voy a leer, hermanos. No mandes a tu familia a la iglesia, dice. Ven con tu familia a la iglesia, dice. Miren la diferencia, hermanos. No mandes a tu familia a la iglesia, dice. Ven con tu familia a la iglesia. No le digas a tu familia que oren. Ora tú con ellos, dice. No le digas a tu familia que lean la Biblia. Léala tú con ellos. ¿Por qué pasa esto en nuestra vida, hermanos? A veces nosotros, esto no solo pasa en el ámbito espiritual, ¿verdad? No solo en la iglesia, sino que también pasa en el ámbito secular, en otras actividades que hacemos en nuestra vida. Porque a nosotros nos gusta a veces pedirle a las personas que hagan cosas que nosotros no hacemos. Yo creo que el ser humano a veces es bien contradictorio a veces en esas situaciones, ¿verdad? Que nosotros le pedimos a alguien que haga algo que nosotros a veces no practicamos. Y eso es bien común, ¿verdad? En los trabajos se da. Que alguien le dice, miren, hagan tal cosa, ¿verdad? Y nosotros no lo hacemos, ¿verdad? Entonces en el área espiritual también pasa lo mismo. Ya vimos que la mamá y el papá son los responsables de la familia. Entonces, ¿qué sería lo mejor dentro de una familia? Que el papá y la mamá le dieran el ejemplo a los hijos, ¿verdad? Como lo menciona aquí, que no mandes a tu familia a la iglesia, sino que ellos son los que tienen que incentivarlos a venir, ¿verdad? Y ya vamos a ver más adelante que no solo es el venir,
No solo es alistate y vámonos para el culto. Ya vamos a ver más adelante que a los hijos se les debe de enseñar por qué ir a la iglesia, porque cuando a alguien lo acostumbran todos los domingos a levantarse, ¿verdad? A veces él no entiende por qué viene, ¿verdad? Lo hace comúnmente. Entonces, en el caso de Jacob, él hizo el altar y obedeció a la palabra de Dios. Por consecuencia, Dios lo bendijo, ¿verdad? Él fue el líder de las 12 tribus de Judá. Veamos en el Salmo 122:1. Este salmo es bastante conocido, ¿verdad? Salmo 122:1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces, como estamos hablando de la responsabilidad del papá y la mamá, ¿verdad? Que la santidad debe comenzar por la familia. En este versículo dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces, el papá y la mamá le deben de enseñar a sus hijos que no viene a la iglesia por obligación, ¿verdad? Porque hay familias que los domingos en la mañana ya se sabe que hay peleas, ¿verdad? Porque se alistan los hijos para venir a la iglesia, ¿verdad? Entonces, los hijos deben de aprender que el ir a la casa de Dios debe darle alegría a él y no verlo como una obligación. Y tampoco la famosa estrategia de premiar a alguien, ¿verdad? Yo creo que los que somos maestros ya hemos aprendido a eso, que el darle una recompensa a alguien después se vuelve un gran problema, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando antes los maestros le decían, si te portas bien toda la mañana te voy a dar tal cosa, ¿verdad? Y le salía caro todo el año, ¿verdad? Todos los días le tocaba llevarle algo al niño. No, hay que enseñarle, ya sea a un niño, ¿verdad?, que el portarse bien o hacer las cosas que se le están pidiendo es por su bien y que le va a ayudar en su futuro, ¿verdad? Y los papás antes, no sé si todavía lo hacen, bien, yo creo que sí, porque me comentaba un alumno que el papá le dijo que si aprendía a leer y a escribir, le iba a comprar un teléfono, le dijo, en este año, ¿verdad? Entonces, antes me recuerdo que le decía los papás a los hijos, ¿verdad? Si pasas de grado te voy a comprar una bicicleta, ¿verdad? O te voy a comprar tal cosa. Entonces, la motivación ya es por algo externo, ¿verdad? Ya no es una motivación interna del niño por querer aprender. El problema va a ser que cuando esté grande, ¿qué va a pasar, hermano? Como todo el tiempo desde pequeño lo motivaron con cosas materiales, ¿verdad? En él crearon que necesitaba algo para hacer las cosas. Cuando el papá y la mamá le decían, me haces la limpieza, te voy a traer algo de lo que voy a salir y te voy a traer algo, ¿verdad? Entonces todas las veces la niña o el niño que va a hacer la limpieza va a necesitar que le compren algo. Entonces, el problema es cuando ya van creciendo, ¿verdad? Que ya no le va a pedir una bicicleta. ¿El qué le va a pedir cuando ya esté más grande, hermano? Un carro, ¿verdad? Y así va a ir, o sea, va a ir aumentando lo que él va a ir pidiendo, ¿verdad? Entonces, en este versículo, los papás, dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El niño debe de aprender que viene a la casa de Dios por agradecimiento, por todo lo que Dios ha hecho en su familia, ¿verdad? No viene por obligación, sino por un verdadero agradecimiento a Dios y por servirle a Él. Veamos en el Salmo 84:10. Este también es bastante conocido, hermanos. Salmo 84:10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad.
En este versículo igual, hermanos, menciona que es mejor un día estar en la casa de Dios, ¿verdad? Entonces, desde pequeños se les debe de enseñar a los niños el propósito por el cual viene a la casa de Dios y no lo vea como algo malo ni obligación. Porque si es por obligación, cuando ya es adolescente, ¿qué pasa? Ya no viene. O sea, se cierra, como dicen, ¿verdad? Porque ya en la edad de adolescente, él se dice que toma sus decisiones, etcétera. Yo creo que todos pasamos por eso, hermano. Todos hemos pasado por esa situación, ¿verdad? Entonces, si él desde pequeño vio que viene por obligación a la iglesia, de adolescente ya no viene. O cuando ya tiene 20 años o más, simplemente ya no viene porque no se le enseñó por qué venía. Simplemente le decían, alístese porque el domingo vamos a ir a la iglesia, simplemente. Pero no se le enseñó que venía por un agradecimiento y que las cosas que tenían dentro de la familia, el alimento y todo lo demás, era parte de la bendición de Dios. Entonces él ya viene por un agradecimiento. Veamos en Corintios, 1 Corintios 11, 17, hermanos. 1 Corintios 11, 17. Primera Corintios 11, 17. Pero al anunciarnos esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. En este caso, el apóstol Pablo, ¿qué estaba pasando con la cena del Señor? Que se la celebraban de manera inconsciente, irrespetuosa, ¿verdad? Porque llegaban solo por comer, ¿verdad? Por decirlo así, ¿verdad? Pero no lo hacían por el verdadero propósito. Entonces, ¿por qué leemos este versículo? Porque dentro de las congregaciones, posiblemente, yo creo que ya lo han mencionado más de alguien, de que alguien se puede confundir, que va a la iglesia por simple religiosidad, o algunos lo han llamado también como un club social, lo han llamado, ¿verdad? Porque simplemente allí tenemos amistades, o porque allí va mi vecino, porque allí va tal persona, ahí van los amigos de mi hijo, y allí se ven cada domingo, ahí platican, juegan, etcétera, ¿verdad? Entonces, allí no se está cumpliendo lo que verdaderamente, por qué nos reunimos o nos congregamos, ¿verdad? Como lo menciona aquí el apóstol Pablo, porque no os congregáis para lo mejor, dice. O sea, nosotros, ¿por qué nos congregamos, hermanos? ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué venimos cada domingo a la iglesia? Para más edificación. ¿Qué más, hermanos? ¿Por qué venimos los domingos a la iglesia? A alabar a Dios. ¿Qué más? Agradecimiento, por amor, por todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Principalmente el sacrificio de Él, ¿verdad? Que dice que nosotros estábamos muertos espiritualmente, ¿verdad? En nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida. Entonces nosotros nos reunimos para alabarlo, para glorificarlo, por agradecimiento, para edificación, para aprender más de su palabra. Pero algunos, como estábamos mencionando, la familia, ¿verdad? Algún hijo o hasta el padre puede venir porque se ve aquí con los amigos, ¿verdad? Como ahí se congrega mi compañero de trabajo, ahí platicamos el domingo y nos volvemos a ver, ¿verdad? No, en la familia, de acuerdo a estos versículos, se debe de aprender de enseñarle por qué se congrega, no por ir a ver a su amiguito, ¿verdad? Que es parte de la congregación, pero no es ese el propósito principal. En el caso de Jacob, que es el que estamos leyendo en el Antiguo Testamento, él cumplió lo que Dios le había pedido y Dios bendijo a toda su familia.
Ya vamos a ver qué fue lo que pasó al final. Regresemos a Génesis. Génesis capítulo 2, capítulo 35, versículo 2. ¿Verdad? En el capítulo 35 estamos, hermano. Habíamos leído el número 1. Versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Después que Jacob hizo el altar a Dios, ¿qué le pidió Jacob a su familia? ¿Qué fue lo que le pidió de acuerdo a este versículo 2, hermanos? Les pidió, ¿cómo? Que quitaran los dioses que ellos tenían, ¿verdad? Y no solo a su familia, ¿quiénes más abarcó? Veamos ahí en el versículo. Y a todos los que con él estaban. O sea, todos los que vivían con él, ¿verdad? Por ahí estaba leyendo un comentario que decía que la santidad se debe practicar tanto los hijos, los padres y todas las personas que viven en su, por decirlo, en su casa, ¿verdad? Si viven tíos, si viven abuelos, todos deberían de practicarlo, ¿verdad? Porque ya han escuchado ustedes de que a veces un hijo no es cristiano todavía, ¿verdad? Pero prácticamente la mayoría de la familia sí, ¿verdad? Pero ese hijo que no es cristiano es el que pone el gran musicón, ¿verdad? Entonces ahí viene la responsabilidad del papá y la mamá. Por ahí estaba leyendo el comentario bíblico, ¿verdad? Que decía, si el papá y la mamá son los responsables de esa casa, de esa familia, ¿creen ustedes que ellos deberían de permitir eso? Porque esos hijos están bajo su techo, bajo su responsabilidad. Entonces, el hecho que él no sea todavía cristiano, ¿verdad? No quiere decir que él va a hacer lo que él quiera dentro de esa casa, ¿verdad? Entonces, allí viene lo que estamos hablando, de que el papá y la mamá es el encargado de eso, pero sobre todo dando el ejemplo, ¿verdad? Porque esa es otra situación que los hijos, cuando el papá y la mamá no le dan el ejemplo, salen con eso, ¿verdad? Vos no me das el ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jacob? Le pidió a su familia y a todos los que estaban con él, dice, en aquel momento habían esclavos y todo eso, ¿verdad? Quitad los dioses ajenos. ¿Cuáles eran los dioses ahora en la actualidad, hermanos? En aquel tiempo eran figuras, ¿verdad?, que ellos adoraban. Ahora pensemos en los dioses que hay ahora en nuestra familia. Pensemos ahora en la actualidad. ¿Qué dioses hay en nuestra familia? Que a veces no los queremos quitar, ¿verdad? Hay tantas cosas, ¿verdad? La tecnología, todo lo que existe ahora en la actualidad. Y que a veces el papá y la mamá, por no quizás estar discutiendo con el hijo, o sea, lo deja, ¿verdad? Por ahí me estaba comentando un vecino que fue a una casa, dice, a instalarle al cuarto a una familia una zona gamer, dice. Eso son lo que piden los adolescentes ahora, que el cuarto sea una zona gamer. Gamer es juego, ¿verdad? Pero hasta con luces diferentes el cuarto y, o sea, un montón de rótulos y cosas que ahora se han inventado, ¿verdad? Entonces el papá y la mamá permite que le lleguen a instalar todo eso a ese cuarto para que, o sea, él pase entretenido y dice, mi hijo no sale a la calle, prefiero que esté encerrado en su cuarto, ¿verdad? Y el problema es que después vienen las consecuencias, ¿verdad? Posiblemente él no ande en la calle, alguien puede decir cómo está la situación, ¿verdad? Que se llevan a los jóvenes, etcétera, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Que esté en la casa, pero si va a estar en la casa, que estén haciendo algo productivo, ¿verdad? No encerrado en el cuarto y prácticamente la familia no lo ve.
todo el día, porque ahí pasa encerrado en su zona de juego, ¿verdad? Entonces, ahí ni sabemos qué pasa haciendo, ¿verdad? Si pasa hablando con otras personas de otro país o etcétera, ¿verdad? Entonces, es responsabilidad también de los papás coordinar y establecer qué es lo que ellos pasan haciendo, ¿verdad? Entonces, en el caso de Jacob, le pidió a toda su familia que dejaran los dioses, las cosas en las que ellos creían en ese momento, ¿verdad? Y la familia lo hizo, ¿verdad? Lo cumplió. Por eso fue que Dios los bendijo a toda la familia. Veamos siempre en el capítulo 35, el versículo 22. En el versículo 22 viene lo que les estaba comentando. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llevó a saber a Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. A Jacob Dios le cambió el nombre. Yo creo que todos lo hemos leído, ¿verdad? Y le puso de nombre Israel. Y de allí fue que Dios estableció las 12 tribus de Judá. ¿Qué hubiera pasado si Jacob no hubiera, bueno, en primer lugar, escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Porque fue lo primero que Dios le habló a Jacob. En segundo, que Jacob le pidió a toda su familia que dejaran los dioses ajenos. ¿Qué hubiera pasado si Jacob no hubiera cumplido lo que Dios le estaba pidiendo? Posiblemente no hubiera sido él el que Dios usó para las 12 tribus de Judá. ¿Y quiénes son las 12 tribus de Judá? Todos creo que hemos leído el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces fue los que se expandieron en todo el mundo, ¿verdad? Y los que Dios usó. Entonces, aquí podemos ver que Jacob cumplió, obedeció, pero él no buscó la santidad solo para él, lo que les comenté al principio, sino que él buscó que toda su familia practicara la santidad. Todos estos domingos hemos aprendido de la santidad, pero no solo es para nuestra vida, hermanos, también es para toda la familia. Si somos hijos, si somos padres, todos somos parte de una familia. Tenemos hermanos, tenemos tíos, primos, etcétera, ¿verdad? Y me recuerdo un tiempo que aquí en la congregación se oraba por miembros de la familia que todavía no eran cristianos, no sé si se recuerdan, hasta se anotaban en un papelito, ¿verdad? Eso nunca se nos tiene que olvidar, hermanos. El estar orando por algún miembro de nuestra familia que todavía no ha recibido a nuestro Señor Jesucristo. Alguien puede decir, yo tengo 15, 20 años de estar orando por mi papá o por mi mamá, posiblemente uno de ellos no sea cristiano, o por mi hermano, por mi primo, pero nosotros hemos aprendido en la palabra de Dios que la palabra de Dios nunca regresa vacía y en algún momento Dios va a tocar el corazón de esa persona, ¿verdad? Y lo va a recibir a él. ¿Cuál fue el final de la vida de Jacob? Yo creo que ya lo han leído ustedes. Capítulo 49 de Génesis. Vamos a ver qué pasó al final, para ir finalizando ya, hermanos. Génesis 49. Génesis capítulo 49. Versículo 28. Génesis 49, 28. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo, al bendecirlos a cada uno por su bendición y los bendijo. ¿Qué hizo Jacob al final? Bendijo a quiénes, hermanos? A toda su familia, ¿verdad? Ya al final, perdón. Y el versículo 33, y cuando acabó Jacob
de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Ahí terminó la vida de Jacob. ¿Cumplió Jacob lo que Dios le encomendó? Sí, ¿verdad? Jacob no era una persona perfecta, ¿verdad? Porque también él cometió errores, ¿verdad? Posiblemente alguien puede decir que como padre se pueden cometer errores, es cierto, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no los puede enmendar, ¿verdad? Claro que sí, la misma palabra lo dice, ¿verdad? Que podemos acercarnos a Dios y Él nos perdona, ¿verdad? De cualquier pecado. Entonces, ¿qué hemos aprendido en esta mañana, hermanos? Que la santidad debe comenzar en nuestra familia. No solo de manera personal, ¿verdad? Que yo voy a la iglesia y yo me voy a salvar. No, ¿verdad? Sino que si verdaderamente el papá, la mamá o el que está congregándose, si verdaderamente está practicando lo que Dios le ha encomendado, tiene que buscar que toda su familia practique la santidad, ¿verdad? Como Jacob lo hizo al final, podríamos decir es un final que él se siente feliz, ¿verdad, Jacob? De haber cumplido la misión con su familia y prácticamente se fue tranquilo, ¿verdad? Y yo creo que cualquier padre de familia, esa es una de las metas de él, ¿verdad? Al final, cuando ya se va a despedir de este mundo, que su familia se quede sirviéndole a Dios, ¿verdad? Eso es lo mejor que le puede pasar a un papá o una mamá, ¿verdad? Si no, yo creo que ya han escuchado ustedes que dicen, la niña no sé quién se murió con pena, dicen, porque dejó a los hijos en vicios o en otro tipo de situaciones, dicen, ella se fue con pena, dicen. Pero en el caso de Jacob, hermanos, obedeció él principalmente la voz de Dios y le pidió a toda su familia que dejara los dioses ajenos. Entonces, pongámosle más atención a nuestra familia, hermanos, valorémoslos y que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a que practiquemos la santidad en nuestra familia. Los voy a invitar a que se pongan en pie, nos vamos a despedir, hermanos. Padre, te damos gracias por esta mañana, por cada familia representada que está en este lugar. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a aprender más de tu palabra, a ponerla en práctica. Sabemos que tú tienes propósitos grandes para cada uno de nosotros y nos has encomendado diferentes responsabilidades. Te pedimos que nos ayudes a practicar la santidad. Te pedimos siempre por los miembros de nuestras familias que todavía no son cristianos. Tú los conoces, tú conoces la vida de ellos. Te pedimos que tú toques sus corazones para que ellos un día puedan recibirte y servir en tu obra, Señor. Te pedimos por todos los hermanos que están en sus hogares, que tú les ayudes y que todo lo que hemos hecho en esta mañana, Señor, sea para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús, amén.